una mezcla de misterio y grandeza, los hijos del rey David aparecen como figuras fascinantes en el tapiz de la historia de Israel. Amnón, Absalón, Adonías, Salomón, son nombres que resuenan con el poder y el destino escondidos en las sombras. Cada uno de ellos tiene un aura de misterio y un legado de intrigas palaciegas y luchas de poder. Sus acciones y decisiones se entretejen en un complejo tapiz de deseos y búsqueda de metas que revela los secretos más profundos del alma humana. La madre de Absalón, Maaca, era hija del noble y poderoso rey de Gesur. Las conexiones reales de su madre sin duda tuvieron una fuerte influencia en Absalón y su búsqueda del trono. Desde temprana edad, Absalón fue testigo de la grandeza y fama que provenían de la sangre real. Creció en un ambiente de lujo y privilegios que le inculcó el deseo de poder y liderazgo. La idea de tomar el trono y gobernar, con la misma autoridad y habilidad que sus antepasados, lo motivó a abrirse camino hasta la cima. Absalón se inspiró en la historia del rey y la reina y se involucró en la política y la diplomacia desde muy joven. Aprendió las habilidades de estrategia y persuasión, esforzándose siempre por obtener el reconocimiento y la aprobación que necesitaba para lograr su objetivo final de convertirse en rey. La presencia constante de su elegante y poderosa madre también jugó un papel importante en el desarrollo de sus ambiciones. Maaca usó su sabiduría y experiencia para guiar a Absalón en cada paso del camino, enseñándole los secretos de la realeza y la importancia de mantenerse fiel a sus raíces. Absalón, consciente de su linaje y de la esperanza que reposaba sobre sus hombros, buscó ganarse el respeto y la lealtad de quienes lo rodeaban. Desarrolló habilidades de liderazgo y carisma que le permitieron ganar seguidores y aliados y convertirse en una figura influyente en los círculos políticos y sociales. Su voluntad y ambición no tuvieron límites y Absalón se embarcó en una búsqueda incesante por el trono. Usó su inteligencia y astucia para construir una red de alianzas estratégicas y eliminar a quienes se interponían en su camino hacia el poder absoluto. Sin embargo, la influencia de sus conexiones reales se reflejó no solo en sus ambiciones políticas, sino también en su estilo de vida y sus relaciones con los demás. Absalón siempre estuvo orgulloso de su herencia y tenía un aire de nobleza y dignidad que lo diferenciaba de los demás. El primer acto deshonroso de Absalón, hijo de David y hermano de Amnón, fue matar trágicamente a su propio hermano. La historia comienza con Amnón violando a Tamar, la hermana de Absalón. Tamar no pudo controlar sus simples instintos y cometió este acto atroz. El hecho de que Absalón no buscara justicia y castigo contra Amnón por parte de su padre, el rey David, enfureció a Absalón y alimentó su deseo de venganza. Absalón, indignado y asqueado por esta terrible injusticia, decidió tomar la justicia por su mano. Impulsado por el odio y la sed de justicia, planeó meticulosamente matar a su medio hermano. Esperó el momento oportuno, acabó con la vida de Amnón y llevó a cabo su terrible plan. Este acto de violencia y venganza marcó el comienzo de una cadena de acontecimientos que cambiarían para siempre el destino de Absalón y su relación con su padre y su reino. La sangre derramada en ese fatídico día sembró discordia y miseria en la familia real y dejó una herida abierta y una mancha indeleble en la historia de Israel. El asesinato de Amnón no solo despertó la ira y el enojo de Absalón, sino que también provocó una profunda división en el reino. La noticia de este crimen se difundió rápidamente y las consecuencias fueron inmediatas. Las tensiones y rivalidades entre los hijos de David crecieron, lo que llevó a una guerra civil y luchas de poder que hundieron al reino en el caos y la desesperación. Después de matar a su hermano Amnón, Absalón se vio obligado a huir de Jerusalén y refugiarse en el reino de Gesur de su abuelo materno. Absalón comienza a reconstruir su vida y a enfrentar las consecuencias de sus acciones, lejos de la ciudad que una vez llamó hogar. Absalón vivió en Gesur durante 3 años, lejos de su familia y del palacio del rey. Durante este tiempo, se le dio la oportunidad de reflexionar sobre sus decisiones pasadas y encontrar la salvación que anhelaba. Pero a medida que crecía su deseo de regresar a su tierra natal, la culpa y la soledad comenzaron a pesar sobre él.
Cuando Joab, el valiente y leal comandante del ejército de David, se compadeció de Absalón y decidió intervenir en su favor, Absalón finalmente pudo regresar a Jerusalén. Joab conocía la importancia de la reconciliación y la unidad en el reino de David y decidió darle a Absalón la oportunidad de corregir sus errores. Absalón, conmovido por las palabras de Joab y queriendo reconciliarse con su padre, decidió aceptar la oferta y regresar a Jerusalén. Aunque la incertidumbre y el miedo siguieron a Absalón en su camino a casa, sabía que tenía que afrontar las consecuencias de sus acciones y pedirle perdón a su padre. El regreso de Absalón a Jerusalén fue un acontecimiento lleno de emociones complejas. Algunos jueces y ciudadanos recibieron su regreso al país con esperanza y simpatía, pero otros lo vieron con desconfianza y resentimiento. Pero Absalón está decidido a reconstruir su vida y ganarse la confianza de quienes lo rodean. A partir de ese momento, Absalón inició su difícil camino hacia la redención y el perdón. A través de sus acciones y devoción por el bienestar del reino, comenzó a ganarse el respeto y el favor de quienes dudaban de él. Su persistencia y deseo genuino de cambio lo convirtieron en una figura influyente en el reino de David y, en última instancia, lo llevaron a su caída. La relación entre David y Absalón fue tensa desde el principio. Más tarde, Absalón conspiró contra su padre y finalmente se volvió contra él. Después de reunir muchos discípulos, Absalón se enfrentó a su padre en la batalla de Bósora. A pesar de ser derrotado, Absalón desobedeció las órdenes del rey y fue asesinado por el general de David, Joab. Adonías fue el cuarto hijo del rey David y su esposa Hagit. Se le retrata como guapo y fuerte, pero también orgulloso y ambicioso. No sabemos exactamente cuándo nació Adonías, pero está claro que no era el hijo mayor de David. Este título pertenecía a Amnón, pero murió trágicamente. Después de Amnón, también murieron violentamente Absalón y Kirab. Se dice que Adonías era el hijo favorito del rey David, quizás incluso mejor que sus hermanos. Sin embargo, no fue elegido sucesor de David. Este puesto pertenecía a Salomón, hijo de David y Barsaba, pero Adonías pareció negar esto. Con la esperanza de usurpar el trono, organizó una gran celebración proclamándose el próximo rey. Adonías no asumió el reinado de David, pero reinó como un gran rey. En cambio, parece más interesado en sus propias ambiciones y en ganarse el apoyo de otros líderes del reino. Entre ellos estaban Joab, comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote. No está claro el alcance de su intento de ascender al trono, pero Adonías estaba dispuesto a ignorar el orden establecido. En su corazón ardía el deseo de poder y popularidad, y se consideraba el heredero legítimo de su padre, el rey David. Una sombra de arrogancia cayó sobre él y creció su determinación de usurpar el trono confiado a su hermano Solimán. Adonías llegó al reino mediante planes secretos y movimientos inteligentes. No fue un acto repentino, sino un complot cuidadosamente orquestado durante muchos años, alimentado por resentimientos y ambiciones ocultas. Pero su plan no estaba exento de riesgos y el precio de su rebelión podría ser alto. La proclamación de Adonías como rey no fue un acto casual, sino la culminación de una larga intriga cortesana. Reunió a sus seguidores más leales y organizó una gran fiesta para anunciar su ascensión al trono. La familia real estaba alborotada cuando el rumor se extendió como la pólvora. Los hombres leales de Salomón observaron con asombro, y los seguidores de Adonías se regocijaron en la fe de que un nuevo amanecer llegaría bajo su liderazgo. La coronación fue una muestra notable de poder y riqueza. Adonías levantó la cabeza, se elevó el corazón y sintió la corona sobre su cabeza y el peso del destino sobre sus hombros. Los súbditos quedaron deslumbrados y entusiasmados por la promesa de otro reino, aunque desconocido. Pero detrás del exterior de extravagancia y extravagancia se escondían las sombras del descontento y la discordia. Surgieron tensiones cuando se sacrificaron toros y ovejas en honor del nuevo rey. Las lealtades estaban divididas y la fragilidad de la estabilidad política pendía de un hilo. Pero en medio de la frenética celebración, un precedente olvidado comenzó a afianzarse.
Las voces de los sabios consejeros que recordaban las profecías sobre el destino de la casa de David resonaron en el corazón de algunos. Fue este acto de rebelión una violación de la voluntad de Dios y una violación de la promesa de Dios de un descendiente eterno que se sentaría en el trono de Israel. Mientras tanto, en los oscuros pasillos del palacio, una silenciosa conspiración hacía estragos entre los seguidores de Suleimán. La lealtad a la casa de David era inquebrantable, y quienes se oponían a su herencia afrontaron las consecuencias de su oposición. Para comprender plenamente el reinado de Salomón, es esencial contextualizar su adhesión a los tumultuosos acontecimientos que precedieron a su reinado. La sombra de la ambición y la rivalidad política oscureció los horizontes de Israel, y el hijo mayor del rey David, Adonías, intentó usurpar el trono. Buscando poder y popularidad, Adonías se atrevió a desafiar el orden establecido y se declaró rey, reemplazando a su hijo Salomón, a quien David nombró como su legítimo sucesor. En medio de esta intriga palaciega, Salomón surgió como una voz de razón y esperanza para el pueblo de Israel. Aunque no buscó activamente el trono, por la voluntad de Dios y el mandato de su padre, tomó su lugar como el heredero legítimo del trono de David. Su sabiduría e integridad moral lo distinguen como el mejor candidato para liderar a Israel en una época de incertidumbre y división. Salomón era inteligente y tenía una extraordinaria previsión desde una edad temprana. Su reputación como el hombre más sabio de su tiempo se extendió por todo el reino, atrayendo a sabios y líderes de todas partes para buscar su consejo y guía. Su reinado se caracterizó por una búsqueda incesante del conocimiento y la comprensión, así como por la promoción de la justicia y la igualdad en toda la tierra de Israel. La sucesión al trono de Salomón enfrentó desafíos internos y externos en un momento crítico de la historia de Israel. La estabilidad política del reino se vio amenazada mientras facciones rivales competían por el poder. Además, hubo amenazas externas dentro de las fronteras del reino que pusieron a prueba la seguridad y la capacidad de Solimán para mantener la paz. A pesar de estos desafíos, Salomón fue un líder visionario y pragmático. Su reinado estuvo marcado por la prosperidad del reino de Israel y el crecimiento de la agricultura, el comercio y el arte a nuevas alturas. Su sabiduría en la toma de decisiones y su capacidad para construir alianzas diplomáticas le valieron el respeto y el amor de sus súbditos y vecinos. Su camino hacia el poder no fue fácil ni predecible, sobre todo teniendo en cuenta que su medio hermano Adonías había intentado anteriormente usurpar el trono. Pero la voluntad de Dios y la astucia de Salomón prevalecieron, y él tomó el lugar que le correspondía como legítimo rey de Israel. El trasfondo de este drama político fue la incertidumbre e inestabilidad del intento de Adonías de reemplazar a Salomón en el trono. Las tensiones eran palpables dentro de la familia real, con facciones rivales luchando por hacerse con el poder y equilibrar el destino del país. En esta crisis, Salomón emergió como una figura central, pero inicialmente evitó la manipulación política. Desde temprana edad, Salomón se destacó entre sus hermanos, mostrando sabiduría y una capacidad excepcional para resolver conflictos. Su reputación como uno de los hombres más sabios de su tiempo le valió el respeto y la admiración de muchos, y su compromiso con la justicia y la moralidad lo prepararon para los desafíos futuros. Cuando David llegó al final de su vida, fue difícil elegir un sucesor entre sus muchos hijos. Adonías trató de presionar a David, pero en su lecho de muerte, David recordó su promesa anterior de que Salomón lo sucedería en el trono. Con el apoyo de figuras influyentes como el profeta Natán y la madre de Salomón, Betsabé, David decidió nombrar a Salomón como su sucesor. Pero el camino hacia el trono no estará exento de obstáculos. Debido a su excesiva ambición, Adonías rechazó el nombramiento de Salomón y continuó con sus planes de tomar el trono. Adonías aprovechó el caos y las divisiones en la corte para desafiar la voluntad de su padre y buscar aliados entre los líderes militares y políticos del reino para asegurar su propio poder. Pero la astucia de Solimán resultó ser su mayor arma en la batalla por el trono. Con prudencia y paciencia, hizo alianzas estratégicas entre figuras destacadas de la corte
y entre las tribus de Israel para fortalecer su base de apoyo y expandir la influencia de Adonías. Hasta ahora se ha mantenido tranquilo y confiado, ocultando sus verdaderos sentimientos tras una máscara de diplomacia y cortesía. El clímax de esta lucha de poder llegó cuando David finalmente murió, dejando un vacío de poder que necesitaba ser llenado. Con la tenacidad y determinación de un verdadero gobernante, Solimán aprovechó la oportunidad para hacer valer su derecho al trono y poner fin a la rebelión de Adonía. Convocó una reunión de los líderes de Israel y pronunció un discurso afirmando su legitimidad como elegido por Dios para gobernar a su pueblo. Su determinación y sus claras intenciones convencieron a la multitud de que él era el verdadero heredero del trono de David, y su coronación fue recibida con honor y celebración en todo el reino. Solimán tomó el poder con su sabiduría y humildad, características, y comenzó su reinado con valentía y previsión. A través de su astucia y sabiduría, Salomón demostró que el verdadero liderazgo no se trata solo de tener poder, sino de ganarse el respeto y la lealtad de aquellos a quienes dirige. Su reinado de paz, prosperidad y justicia inspirará a generaciones a sobresalir en el servicio de Dios y su pueblo. La sabiduría de Salomón es legendaria y trasciende los límites del tiempo y el espacio. Desde temprana edad, su rapidez de pensamiento y su capacidad para discernir la verdad lo pusieron un paso por delante de los demás. Su reputación se extendió ampliamente y cautivó a eruditos y líderes que le brindaron consejos y orientación. Su sabiduría se manifestó no solo en su toma de decisiones políticas y judiciales, sino también en su profundo conocimiento del funcionamiento del corazón humano. Sus refranes y enseñanzas quedan como ejemplo y sabiduría para las generaciones futuras. Además, la justicia y la igualdad fueron los pilares de su reinado. Salomón gobernó con justicia y compasión, y se esforzó por garantizar que todos los ciudadanos de Israel fueran tratados con dignidad y respeto. Sus famosos juicios a dos mujeres que decían ser las madres de sus bebés demostraron que podía reconocer la verdad e imponer justicia, y le valieron el respeto y la admiración de su pueblo. Salomón también fue un líder visionario que deseaba el bienestar de su pueblo y la prosperidad de su país. Durante su reinado, Israel experimentó un período de paz y prosperidad sin precedentes, en el que la agricultura, el comercio y las artes alcanzaron nuevas alturas. Su dedicación a la construcción del templo en Jerusalén, una obra maestra de arquitectura y espiritualidad, lo marcó como un líder piadoso y devoto dedicado a la adoración de Dios y la exaltación de su gloria. Pero el legado de Salomón va más allá de sus logros en el campo y reside en su capacidad para unir a su pueblo en torno a objetivos comunes y una visión para el futuro. Gracias a su liderazgo inspirado y su compromiso con los principios morales y espirituales, pudo construir una nación fuerte y próspera que duraría siglos. Salomón es considerado el rey más grande de Israel de su tiempo, debido a su sabiduría incomparable, justicia imparcial y previsión sobre el futuro de su pueblo. Su administración es un testimonio continuo de los ideales de liderazgo y servicio que inspiran a la próxima generación a alcanzar la excelencia en todos los campos. Espero te haya gustado el video. Recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti en cada ocasión. Te invito a que abras tu corazón a Dios y dejes un legado de amor y espiritualidad. Nos vemos en el próximo video.